Bien, buenas tardes de nuevo para esta concurrida audiencia de esta tarde. Qué bueno que hay tanto interés por aprender y os voy a hablar un poco de una forma muy sencilla y muy general de lo que significa la evacuación en protección pasiva y cómo nosotros trabajamos esa parte de protección pasiva en evacuación con cortinas cortafuego y extintorios. En general, la protección pasiva, como ya sabéis, es uno de los pilares fundamentales en la protección de seguridad en los edificios. El objetivo no es extinguir el fuego, que es una cosa muy importante en el mundo de la protección pasiva, sino obviamente mantener la estabilidad estructural, limitar la propagación del calor y del humo y asegurar unas condiciones seguras para evacuar, para la evacuación. En este contexto, los sistemas de cortinas y de control de humos, junto con los extintores de evacuación, conforman una estrategia integral de control de incendios. Las cortinas delimitan los sectores, guiando el flujo de los gases calientes hacia la zona de los extintorios, donde se evacúan y se reduce la temperatura en las zonas superiores del recinto. De esta manera, ambos sistemas actúan de una forma coordinada para conservar la visibilidad en las rutas de escape, evitar la acumulación de gases tóxicos y mantener el tiempo disponible para la evacuación, que normalmente debe ser un mayor tiempo que el mayor tiempo requerido para la evacuación, cumpliendo los criterios prestacionales definidos por las normas NFPA y la N200-101. En cuanto a la norma chilena sobre evacuación de humos en edificios, tenemos la OGUC, lógicamente, que regula la seguridad contra incendios, vías de evacuación y condiciones de ventilación. En la OGUC se exigen estudios de evacuación firmados por profesionales competentes, que lógicamente comprometa este estudio según la carga de ocupación y obliga a proteger las vías de escape frente a fuego, humos y gases mediante zonas verticales de seguridad. Y la presurización de las escaleras. Estas zonas verticales de seguridad deben garantizar las condiciones seguras ante fuego y humo. Ductos de presurización, resistencia mínima F60, escaleras y puertas de evacuación. ¿Qué es lo que no tiene la norma chilena? Hoy la norma chilena no tiene un equivalente a la N12101 o a la NFPA 92 sobre control prestacional de humos. No se definen caudales, densidades ni visibilidad mínima del aire. Entonces, por ello, los proyectos con grandes atrios o recintos cerrados se diseñan bajo los criterios prestacionales. En resumen, la OGUC regula la protección frente a fuego y humos en vías de evacuación y escaleras, pero en los grandes recintos se aplica un diseño basado en desempeño, referenciado en normas internacionales. Muy bien, los fundamentos de diseño basado en desempeño. Lógicamente, este diseño basado en desempeño, hoy por hoy se trabaja con metodología SFP, que es Society of Fire Protection Engineers, y con los criterios definidos en las normas europeas y americanas. Este enfoque, lógicamente, lo que permite es evaluar el comportamiento del incendio mediante un análisis prestacional y simulaciones, asegurando que las condiciones dentro del recinto se mantengan dentro de los límites de seguridad para la evacuación de los ocupantes. Estos parámetros permiten cuantificar el margen de la seguridad y validar el correcto funcionamiento de los sistemas de control de humo y extracción natural. Bien. Los umbrales internacionales que permiten validar mediante la simulación
que las condiciones del recinto sean seguras durante la evacuación son la visibilidad, lógicamente una visibilidad a nivel de ojos, después la temperatura, después lógicamente el monóxido de carbono para evitar la intoxicación y después la fracción de dosis efectiva, que es un índice combinado de exposición a calor y gases tóxicos. Estos valores no son límites normativos nacionales, esto es muy importante. Se adoptan como referencias en ausencia de la norma local y equivalen a la EN 12101 o a la NFPA 92. Para el control de humos en edificios hospitalarios, donde la evacuación obviamente es totalmente inviable, ya que estamos hablando de personas enfermas y personas con movilidad reducida, el control de humos permite la evacuación horizontal progresiva y protege las zonas de refugio durante el rescate. El objetivo principal, como ya os he dicho, es mantener las rutas de evacuación libres de gases calientes y de humo, asegurando condiciones seguras de visibilidad y temperatura durante el tiempo necesario para la evacuación o el rescate asistido. A diferencia de otros tipos de edificaciones, los hospitales obviamente presentan una alta complejidad funcional. Hay múltiples niveles de compartimentación, áreas con presión diferencial y lo que hemos dicho ya, de ocupantes con movilidad reducida o dependencia de equipos eléctricos. Por ello, este diseño de control de humos debe considerar escenarios parciales de evacuación y, obviamente, la posibilidad de evacuación horizontal progresiva, manteniendo operativas las zonas adyacentes al incendio. Los sistemas más comunes empleados en este tipo de evacuación, obviamente, son las cortinas de humo o, como dicen en Europa, barreras textiles móviles. Limitan la propagación de lo que es el penacho caliente o la columna de humo hacia las zonas críticas. Y los exutorios naturales o la extracción mecánica permiten la extracción de los gases calientes acumulados bajo la cubierta del edificio. Las entradas de aire compensado garantizan también el equilibrio de presiones y evitan el ingreso de humo hacia los sectores protegidos. Entonces, normalmente tenemos esa combinación de extracción natural o forzada, junto con las cortinas que dirigen el humo hacia las zonas de extracción y la entrada de humo, la entrada de aire natural, que normalmente se realiza por las puertas de acceso o por exutorios colocados en las zonas inferiores. Aquí tenemos unos exutorios de Mercorte Cresa. Este exutorio tiene agua porque está en la cubierta del hospital y, lógicamente, en ese momento se estaba haciendo la prueba. Entonces, vamos a ver si esto funciona. Ahí está. En este caso, lo que estamos haciendo, esto está instalado en el nuevo Hospital del Salvador, en Santiago, y es un exutorio que se ha instalado encima del hueco donde van instaladas todas las escaleras eléctricas. En este caso se estaban haciendo las pruebas tanto de hermetización del techo como, obviamente, del control del exutorio. Obviamente es un exutorio tipo con puertas y son lógicamente un diseño específico para ese atrio. Normalmente estos exutorios van conectados con el sistema de control a la alarma del edificio. Muchas veces, por motivos de seguridad, se suele probar la alarma de edificio con bastante asiduidad. Entonces, nosotros siempre asesoramos a los mantenedores de los edificios que, en caso que se hagan esas pruebas
contra incendio de una periodicidad muy común, que la alarma se conecte con la segunda señal de alarma de incendio, que es la activación de fluidos. Pero también tenemos control de humos en bodegas y plantas industriales. Eso hoy en Chile está muy poco conocido. ¿Cuántas imágenes hemos visto ya en la televisión de bodegas que salen ardiendo o de plantas industriales con incendios? La norma hoy en Chile no obliga a todo este tipo de instalaciones. Sin embargo, los seguros cada vez más y más están asesorando e instando a las compañías a que instalen este tipo de soluciones para mitigar los riesgos y, sobre todo, salvar vidas y activos, que también en las bodegas y zonas industriales es muy importante. Como siempre, el control de humos en instalaciones industriales igualmente busca mantener las rutas de evacuación y las zonas de intervención libres de gases calientes y de humo. Además, garantizando las condiciones seguras para las personas, los equipos de emergencia, y también contribuye a proteger la estructura del edificio, reducir la propagación del incendio, permitiendo continuidad operativa y salvar activos. Estos recintos suelen presentar grandes volúmenes interiores, techumbres elevadas y alta carga de combustible sólido, plástico, lo que genera un rápido desarrollo de lo que es la cortina de humo y una fuerte estratificación térmica. El diseño del sistema debe mantener la capa libre de humo por encima de los 2,5 metros, creo que este es un dato de normativa europea, y asegurar que la temperatura y la visibilidad permanezcan dentro de los límites seguros durante toda la evacuación. Los exutorios naturales o la extracción mecánica forzada evacúan los gases calientes acumulados bajo la cubierta. Y las cortinas, igualmente, igual que antes, sectorizan el volumen, guiando el flujo hacia los flujos de extracción. Las entradas de aire, que normalmente se realizan por las puertas de acceso, lógicamente igualmente equilibran las presiones y evitan el reingreso de humo a zonas limpias. Normativa y criterios de diseño, igual. El sistema se diseña bajo metodologías prestacionales definidas por NFPA 92 y N121. Verificando que los parámetros de visibilidad, temperatura y toxicidad se mantengan dentro de los márgenes de seguridad establecidos. Bueno, aquí tenemos otra muestra de lo que sería un exutorio Mercor Light and Vent en una planta industrial. En este caso se van a abrir. Normalmente, en estas imágenes tenemos exutorios instalados en tejados, en roof techs, en techos, pero también tenemos soluciones que se instalan en muro cortina, en ventanas y en puertas. Muy bien. Entonces tenemos los exutorios Mercor Light and Vent, que son sistemas de evacuación natural de humo y calor y combinan ventilación diaria, iluminación natural y apertura automática en caso de incendio. Están diseñados y ensayados conforme a normativa europea y garantizan un funcionamiento fiable en condiciones normales y de emergencia. Sus características principales: lógicamente, la apertura automática mediante una señal de alarma o una detección térmica en caso que la señal de alarma eléctrica no funcionara. También tenemos sistema de accionamiento neumático o eléctrico compatible con cuadros de control de la marca Mercor. Tenemos
tipos marco y lamas en aluminio y con alta resistencia a la corrosión. También hay acristalamiento en policarbonato o vidrio laminar para luz natural. El funcionamiento dual. Tenemos dos acciones, actividades que podemos desarrollar con estos exutorios. Tenemos, por un lado, lo que es extracción y, por otro lado, lo que es la ventilación diaria, porque se pueden abrir de forma manual para poder realizar la ventilación de la planta en el caso que fuera necesario. Están certificados CE y son conformes a norma EN 12101-2. Las ventajas operativas, obviamente, la reducción del calor acumulado bajo la cubierta y siempre mejorando la calidad del aire y la eficiencia energética. Tienen un bajo mantenimiento y una larga vida útil y, lógicamente, siempre se integran con los sistemas de central de alarmas o la central de incendios. Las aplicaciones típicas, obviamente, plantas industriales, bodegas, centros logísticos, edificios hospitalarios y estaciones o recintos de gran volumen. No hemos hablado, obviamente, de lo que son centros comerciales y tiendas de grandes tiendas de alto tráfico. Muy bien. Aquí tenemos algunas imágenes de algunos exutorios instalados en diferentes zonas. Después pasamos a lo que son cortinas cortafuego. Obviamente, las cortinas... esto fue una equivocación. No está hablando de las cortinas, está hablando... de acuerdo. Vale. Bueno, las cortinas cortafuego obviamente son barreras textiles que compartimentan el fuego y que lo guían hacia las salidas de extracción, que normalmente suelen ser o exutorios o extracción forzada. Normalmente las cortinas suelen certificarse con normativa europea y tenemos cortinas certificadas según los tiempos de evacuación, por lo tanto tenemos cortinas para 30 minutos, 60 minutos, 120 minutos, con una normativa basada en normativa europea donde la transmisión del calor en la tela es muy importante. Entonces, la nomenclatura es una nomenclatura diferente a la RF, hablamos de IDEW. Aquí ha habido un fallo de transcripción y no está la página, pero normalmente estas cortinas pueden ser fijas o pueden ser móviles. Normalmente las cortinas fijas se utilizan más para lo que es la gestión del humo y la cortina móvil suele utilizarse más para lo que es la cortina cortafuego. Para grandes áreas donde, lógicamente, hacer la compartimentación en hall de edificios, en hospitales, es más complicado. Y aquí tenemos algunas imágenes de cómo quedarían las cortinas instaladas en algunos centros comerciales. Algunas de ellas gestionando, estas son fijas, perdón, estas son cortinas fijas gestionando humo y esta seguramente es una cortina gestionando, por ejemplo, una cocinería en un centro comercial. Hace bien poco, hace muy pocos días, hace menos de una semana, hubo un incendio en el Costanera a las 3 de la mañana y fue de una cocina. ¿Fue de una cocina o fue de...? No, fue de una pantalla en una de las tiendas de deportes. Pero, lógicamente, el humo fue muy espeso y tardaron bastantes horas en sacarlo. Tuvieron mucha suerte porque era de madrugada, me parece que eran como a las 3 de la mañana o algo así. Entonces, obviamente, si hubiesen tenido este tipo de
sistemas habrían evitado la dispersión del humo por todo el centro. Tuvieron muchos problemas los bomberos para poder extraer ese humo. Entonces, esta es la presentación de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y buenas tardes. Un gusto.